Para empezar, vamos a decir que hoy vamos a empezar a ver una parte de la evaluación audiológica que se refiere a una medición objetiva, ¿sí?, de la audición. Hasta ahora lo que se estuvo viendo fue una evaluación subjetiva, es decir, audiometría tonal o audiometría, que son pruebas que dependen de la respuesta del paciente, ¿sí? En este caso, vamos a comenzar a ver como prueba objetiva, dentro de lo que son los métodos electrofisiológicos, los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral, ¿sí? Bien, para dar una definición general de lo que es un potencial evocado auditivo, decimos que es la respuesta neuroeléctrica del sistema auditivo frente a un estímulo sonoro, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a enviar un sonido al oído del paciente y lo que vamos a estar midiendo son las descargas sincrónicas del nervio auditivo a medida que ese estímulo sonoro va realizando un pasaje, va transcurriendo por el nervio a través de los diferentes tramos del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, para hacer una clasificación de los potenciales evocados, ¿sí?, lo más común es clasificarlos en base a su latencia, es decir, en base al tiempo en milisegundos que tardan en aparecer esos potenciales una vez que enviamos el estímulo sonoro, ¿sí? Entonces, si sobre este gráfico nosotros tenemos una línea de tiempo en milisegundos, ¿sí?, nosotros los potenciales los vamos a ver como estos picos positivos y picos negativos que se van formando a medida que el estímulo sonoro va transcurriendo. Entonces, desde que enviamos el estímulo hasta los primeros 10-12 milisegundos, tenemos lo que son los potenciales de corta latencia, ¿sí?, que son los que van a ver en la clase de hoy. Estos potenciales de corta latencia, o potenciales de tronco cerebral, son los que implican la electrococleografía, que la van a ver en el módulo siguiente, ¿sí?, y los potenciales de tronco cerebral. Siguiendo de los 10-12 milisegundos hasta los 50-80 milisegundos, vamos a tener lo que son los potenciales de mediana latencia, ¿sí?, donde ya lo que va a estar respondiendo es la corteza auditiva primaria, se le puede llamar respuesta cortical temprana, ¿sí?, y más allá de los 80 milisegundos en adelante, 80-100 milisegundos en adelante, hablamos de potenciales de larga latencia, ¿sí?, de lo que sería ya áreas de asociación auditiva, de la corteza auditiva primaria en adelante, ¿sí? Hoy nos vamos a enfocar en esta clase, en este sector. Entonces, para desglosar lo que serían los potenciales de tronco, ¿sí?, como definición, son el registro de estos potenciales que se los llama precoces, porque aparecen, como dijimos, durante los primeros 10 milisegundos, y los vamos a registrar por medio de electrodos de superficie, que los vamos a colocar en diferentes posiciones de la cabeza, y van a estar originados en neuronas de primer orden del nervio auditivo y estructuras auditivas de tallo cerebral. Cuando nosotros estimulemos el oído, vamos a ver la configuración de estos picos, ¿sí?, los primeros 5, ¿sí?, la onda 6 y la onda 7 están definidas, pero en general no se utilizan para la clínica diaria, y sí nos interesan de la 1 a la 5, específicamente 1, 3 y 5, que son los 3 picos positivos que deberían aparecer en los sujetos normales, ¿sí?, en los sujetos sanos. Bien. Estos picos, ¿sí?, positivos que aparecen tienen, entre comillas, generadores, porque también lo que se discute es que no es que tienen un único generador o una única estructura, ¿sí?, pero responden en su mayoría o en mayor proporción, según la clasificación de Moller, la onda 1 a lo que sería la porción distal, más distal del nervio auditivo, la onda 2 a la porción más proximal del nervio auditivo, la onda 3 a los núcleos cocleares, la onda 4 al complejo olivar superior, fíjense cómo vamos ascendiendo, ¿sí?, y la onda 5 ya tendría contribuciones de leminisco lateral y colículo inferior. Estos potenciales de tronco, entonces, son los más utilizados en la clínica diaria, son una técnica objetiva, ¿sí?, no invasiva, pero por ahí la desventaja que tienen, o una de las contras que podrían tener, es que son de interpretación subjetiva, es decir, las personas que están realizando el estudio son las que van a estar marcando estas ondas y las que van a estar determinando si hay presencia, si no hay presencia, dónde está, entonces está cargado de una cierta subjetividad del examinador, ¿sí?, obviamente no del paciente. Y esto es muy importante, y es que esta no es una prueba auditiva, ¿sí?, es una prueba de sincronía neural. Lo que yo estoy evaluando cuando hago un potencial evocado de tronco es la sincronía, las descargas sincrónicas que realiza el nervio auditivo a medida que va transcurriendo el estímulo, ¿sí?
no se ve afectado por el sueño o la anestesia. Bien, las principales indicaciones que tienen estos potenciales de tronco son para lactantes y niños pequeños, ¿sí? En lo que sería dentro de lo que es el screening auditivo neonatal, y para los niños que tienen algún antecedente de riesgo auditivo. En una evaluación posterior, estos potenciales nos van a permitir obtener umbrales electrofisiológicos, ¿sí? Y por ahí en niños un poco más grandes, que no puedan responder a lo que sería una audiometría tomada por juego, una audiometría como prueba subjetiva, se realiza un potencial evocado. Pero a todo niño que se le pueda realizar la audiometría, va para hacerse una audiometría, ¿sí? Otra indicación podrían ser adultos no cooperadores, ¿sí? Que podríamos estar hablando de simuladores, ¿sí? O casos que son evaluaciones por juicios, ¿sí? O tal vez adultos que por alguna razón, que tengan algún retraso mental o alguna condición que impida que se les pueda realizar una audiometría tonal convencional. Y en los candidatos a implante coclear, también se pide, dentro de toda la batería de estudios, un potencial evocado de tronco para ver qué pasa con ese nervio auditivo. Después, otra indicación importante es en el caso de la diferencia entre una hipoacusia coclear o retrococlear, pero yo específicamente me referiría al caso de el DENA, que después vamos a entrar un poquito en detalle, que es el desorden del espectro de la neuropatía auditiva, como patología retrococlear relevante en este caso. Después vamos a hablar un poquito más de eso. Y por ahí menos considerado, defectos de la vía auditiva, como puedan ser más enfermedades desmielinizantes, y el topodiagnóstico tumoral, si bien obviamente no va a ser el estudio de elección a la hora de hacer un diagnóstico tumoral, eso ya es conocido. Bien, entonces para entrar específicamente en lo que son, en lo que es la imagen o el trazado típico de un potencial de tronco, nosotros el estímulo que vamos a utilizar para hacer estos potenciales de tronco es un estímulo llamado clic, ¿sí? El estímulo clic es un estímulo que tiene como características que es corto, ¿sí? En tiempo, digamos, es de corta duración y de inicio abrupto, de inicio súbito. Esa es la característica que tiene que tener un estímulo para desencadenar la respuesta de la mayor cantidad de fibras de modo sincrónico. Entonces se sabe que el estímulo clic es el estímulo que hay que utilizar si lo que yo quiero hacer es una evaluación del funcionamiento del nervio auditivo, donde justamente lo que quiero ver es la sincronía de ese nervio auditivo. Entonces esto me va a permitir evaluar cómo se transmite el impulso eléctrico a través de la vía auditiva a lo largo del tronco del encéfalo. Como pueden ver acá, tenemos trazados de oído izquierdo, trazados de oído derecho. Obviamente esto es un esquema de dos oídos con un nervio normal, que tiene una permeabilidad y una buena sincronía, ¿sí? ¿Qué son los parámetros que vamos a evaluar en este tipo de trazados y que ustedes van a recibir en el informe? Después vamos a ver cómo reciben un informe. Lo que vamos a ver por un lado es, lo que van a leer en esos informes es cuando uno habla de la configuración y la morfología, ¿sí? La configuración y la morfología hace referencia justamente a que se configuren, es decir, a que se formen las ondas principales, ¿sí? Las ondas principales son la 1, la 3 y la 5, ¿sí? Entonces, en este caso nosotros podemos decir que hay una buena configuración, ¿sí? Y la morfología también va de la mano con esto, que se formen y que tengan una determinada forma, donde ahí viene un poco la subjetividad, de la experiencia de ver trazados dentro de la normalidad, ¿sí? Pero bueno, configuración y morfología tiene que ver con esto, que aparezcan estas tres ondas principales. Por otro lado tenemos la reproducibilidad, que esto también es un elemento muy importante. Cuando nosotros decimos que los trazados tienen buena reproducibilidad, fíjense que hay dos líneas en cada trazado. Esto quiere decir que fue tomado dos veces, ¿sí? Bajo los mismos parámetros, con las mismas características del estímulo y a la misma intensidad, yo tengo que obtener la misma respuesta, ¿sí? Si es respuesta real, tengo que tener la misma respuesta. Y un potencial evocado tiene que estar reproducido, ¿sí? Eso habla de la confiabilidad del estudio, que esté reproducido y que yo pueda ver que son ondas reales, ¿bien? Y el parámetro de mayor relevancia, o el más importante en estos potenciales de tronco, es la latencia, ¿sí? La latencia es el tiempo, ahora vamos a verlo también otro poquito en otras imágenes, pero es el tiempo que tarda en aparecer cada onda, ¿sí? Es uno de los parámetros más importantes porque me habla de la velocidad de conducción, y si esta velocidad de conducción es normal o no, si está dentro de los parámetros normales o no. Bien. Entonces, la latencia lo vamos a subdividir de dos maneras. Tenemos lo que sería la latencia absoluta,
¿sí? Fíjense acá, miren el dibujo este. La latencia absoluta es el tiempo en milisegundos desde que yo mando el estímulo hasta que aparece la primera onda. Esto sería latencia absoluta de onda 1. Desde que yo mando el estímulo hasta que aparece la onda 2, latencia absoluta de la onda 2. Mando el estímulo hasta que la 3, latencia absoluta de la onda 3. Cuando yo hablo de latencias relativas o interlatencias, ya no es desde que yo mando el estímulo, sino que es desde una onda hasta que aparece la siguiente, ¿sí? O de una onda hasta que aparece, digamos, un intervalo, ¿sí? Entonces yo puedo tener el intervalo 1-3, ¿sí? El intervalo 3-5, y esas son interlatencias o latencias relativas, ¿sí? Algo que no les comenté es que los potenciales neurológicos con estímulo CLIT, donde nosotros podemos ver todas estas ondas, se toman a alta intensidad, ¿sí? Se toman 70, 80 decibeles, ¿sí? Ahí es donde nosotros vamos a ver configuradas todas estas ondas. Bien, entonces, ¿cuáles son esas las dos latencias o tiempos que más nos importan y que se constituyen en los que son los parámetros otoneurológicos? Por un lado, el tiempo de conducción central, ¿sí? Que voy a volver a la imagen anterior. El tiempo de conducción central es la latencia relativa o interlatencia 1-5, ¿sí? El tiempo de conducción central es el tiempo que tarda en recorrer tronco del encéfalo hasta colículo inferior a nivel del mesencéfalo, ¿sí? Desde la porción más distal del nervio auditivo. Esto es el TCC, o tiempo de conducción central, ¿sí? Y el TCP, o tiempo de conducción periférico, es la latencia absoluta de la onda 1, es decir, desde que yo envío el estímulo sonoro hasta que aparece esta primera onda, ¿sí? Obviamente tengan en cuenta que este estímulo que yo envío, lo voy a enviar, lo puedo tomar tanto por vía aérea, ¿sí? Como por vía ósea, lo puedo tomar con auriculares de copa convencionales, o se puede tomar con auriculares de inserción, que son un auricular que va dentro del conducto, que es el auricular de elección a la hora de tomar potenciales evocados, ¿sí? Entonces, el estímulo, una vez que yo lo envío, tiene que atravesar por todo lo que es el aparato de conducción, y ahí recién va a desencadenar la respuesta de la onda 1 y todas las subsiguientes, ¿sí? Entonces, el tiempo de conducción central, es decir, el tiempo que tarda en recorrer todo el tronco del encéfalo, normal para un adulto es de 4 milisegundos, ¿sí? Con un desvío que puede ser más o menos 0.3 milisegundos. Ya si excedemos los 0.3 milisegundos de TCC, o más de 0.5 milisegundos, ya es significativo de que podemos estar ante alguna patología, ¿sí? Después de eso cuando veamos los trazados patológicos lo vamos a volver a ver. Y el tiempo de conducción periférico normal, ¿sí? Es de 1.5 milisegundos, más o menos un desvío de 0.2 milisegundos. Entonces esto, para que más o menos tengan en cuenta, los tiempos de latencia normal de cada onda tienen diferencias entre sí de 1 milisegundo, ¿sí? La onda 1 aparece, desde que yo envío el estímulo hasta que aparece la onda 1, pasa 1,5 milisegundos, a los 2,5 milisegundos debería aparecer la onda 2, a los 3,5 milisegundos debería aparecer la onda 3, 4.5 la 4 y 5.5 la 5, ¿sí? Con sus mínimos desvíos. Bien. Y otro parámetro relevante a tener en cuenta, y esto es en todo lo que es audiología, es lo interaural, es la comparación entre un lado y el otro, ¿sí? Entonces existe lo que se llama prueba de T5, ¿sí? Que es comparar la latencia absoluta de la onda 5 entre ambos oídos, ¿sí? Y la diferencia no debería ser mayor a 0.3 milisegundos, ¿sí? Aproximadamente. Si es mayor, sobre todo si es mayor a 0.5 milisegundos, podríamos hablar de que hay algo retrococlear en ese oído que tiene el TCC prolongado. Y otro parámetro de comparación interaural es la comparación del TCC, es decir, el intervalo 1-5. Lo mismo, no debe haber una diferencia mayor a 3, ¿sí? Entre un lado y el otro, ¿sí? Si es mayor a 0.5 milisegundos, nos podría hacer sospechar de una lesión retrococlear. ¿Por qué digo siempre esto nos podría hacer sospechar? Porque también lo que repetimos siempre en audiología, yo nunca voy a hacer un diagnóstico con un solo estudio, ¿sí? Siempre tengo que correlacionar con otra batería audiológica y tal vez con otros estudios complementarios que ya no sean
audiológicos en sí, sino que vayan a solicitar de imágenes, ¿no? Obviamente, o de otros estudios. Bien, entonces vamos a ir un poco con estos ejemplos, para que se hagan un poco el ojo. Esto, acá tenemos un potencial de tronco hecho a alta intensidad, 70, 80 decibeles, donde claramente vemos que tiene una buena configuración, porque puedo ver ondas 1, 3 y 5, ¿sí? Tiene una buena morfología, tienen buena amplitud, ¿sí? Y ustedes lo que van a recibir son estos trazados, si ustedes van a pedir un PEAT, y van a recibir estos trazados acompañados de estas tablas y un informe, ¿sí? Obviamente que ustedes no se van a poner a ver en detalle estas tablas, sino que van a leer el informe, pero hoy, a los fines de la clase, mi idea es que vean de dónde es que se saca la información, ¿sí? Entonces, fíjense que esto acá al costado, obviamente azul es izquierdo, rojo derecho, acá al costado tenemos 1 y 2. Acá la tabla tenemos 1 y 2, ¿sí? Esto primero que les circulo acá es la latencia de la onda 1, ¿sí? Fíjense, la latencia de la onda 1, que está marcada acá, es 1.3, dentro de la normalidad, porque lo normal es 1.5, ¿sí? Con su mínimo desvío. La latencia de la onda 3, que lo normal es 3.5, acá es 3.6, perfecto. La latencia de la onda 5, lo normal debería ser 5.5, está perfecto, ¿sí? Y por último, fíjense acá arriba que dice 1/5, esto es el TCC, ¿sí? Es el tiempo de acá hasta acá. ¿Cuánto tarda el impulso en recorrer todo el tronco del encéfalo? Lo normal es 4, más menos 0,3, 4.3, perfecto, dentro de la normalidad, ¿sí? Y del otro lado, exactamente lo mismo, estamos dentro de parámetros normales. Esto es lo que van a recibir, ¿sí? Y acá tenemos otro ejemplo, que acá quiero marcar otro detalle. La onda 1, otra vez, buena configuración, buena morfología, buena amplitud, buena reproducibilidad, ¿sí? Latencia de onda 1, 1.5, perfecto. Latencia de onda 3, 3.8. Acá ustedes me pueden decir, bueno, pero acá está prolongada, ¿sí? Latencia de onda 5, 5.8, también está un poquito prolongada. Pero ¿qué pasa? Este paciente es un bebé de 4 meses, ¿sí? Entonces, acá está considerado lo que es la mielinización de la vida, ¿sí? Entonces puede ocurrir que cuando nosotros estamos con chicos menores de 2 años, ¿sí? O menores de 1 año y medio, encontremos latencias que están prolongadas. Entonces lo que ustedes, y es normal, está dentro de parámetros normales para la edad madurativa del paciente. Entonces, en ese caso ustedes en el informe van a ver que las latencias se encuentran dentro de parámetros normales para la edad del paciente, ¿sí? Es importante a tener en cuenta que no es que están prolongadas, están correctas, ¿sí? Bien, y lo mismo del otro lado. Entonces ustedes, cuando ustedes solicitan con una orden un potencial evocado auditivo de tronco, lo que van a recibir es este informe con esos trazados y esas tablas. Estudio realizado a 70 decibeles, ambos lados, buena configuración, morfología, reproducibilidad, con tiempo de conducción periférico y tiempo de conducción central dentro de parámetros fisiológicos. En el caso del niño, acordes a edad del paciente. Diferencia interaural de latencia onda 5 y del intervalo 1-5 sin significación clínica porque no tenían diferencias, ¿sí? Bien. Un agregado que pueden ustedes solicitar en la orden es que diga PEAT con búsqueda de umbral. Si ustedes solicitan PEAT con búsqueda de umbral electrofisiológico, lo que nosotros vamos a realizar es el potencial a alta intensidad y vamos a ir bajando esa intensidad hasta ver en qué intensidad se reproduce la onda 5, ¿sí? Cuando nosotros vamos disminuyendo la intensidad del estímulo, las ondas, digamos, las primeras, 1, 2, 3, se van a ir desdibujando, van a ir disminuyendo la amplitud, y la que está descrita como la onda más estable, y la que se puede observar a intensidades umbrales, es la onda 5. Entonces, esa es la que vamos a buscar, ¿sí? Fíjense que no solo se disminuye la amplitud y se dibujan las ondas a medida que la intensidad disminuye, sino que además se alarga la latencia, ¿sí? A medida que el estímulo es, digamos, la latencia es inversamente proporcional a la intensidad, ¿sí? A medida que yo disminuyo la intensidad, tardan más en el tiempo en aparecer, ¿sí?
y eso nos puede ayudar a la hora, cuando estamos realizando el estudio, a identificar la presencia de la onda, ¿sí? Y lo que es importante tener en cuenta es que esta búsqueda de umbral que ustedes están solicitando a partir de este vera neurológico, no es, lo estamos tomando con el estímulo clic, ¿sí? Que dijimos que era un estímulo corto y un estímulo abrupto, y que era eso lo necesario para poder evaluar la sincronía del nervio. Pero, al ser corto y ser abrupto, no tiene especificidad frecuencial, ¿sí? O no tiene la especificidad frecuencial que tendría otro tipo de estímulo, ¿sí? Sino que es un estímulo que me da lo que es el mejor promedio de la respuesta coclear, es decir, tiene un énfasis en frecuencias agudas, más o menos de 3 a 5000 Hz, pero en realidad también aportan frecuencias graves y medias. Entonces yo no puedo decir que ese clic responda a una frecuencia 4000 o que responda a una frecuencia 2000 específicamente, ¿sí? Si yo quiero saber eso, tengo que pedir otro estudio que sea por frecuencia específica, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Pero tienen que saber que si ustedes piden PEAT con búsqueda de umbral, lo que se va a buscar es un umbral electrofisiológico promedio coclear con énfasis en agudas, ¿sí? Esto me puede servir ¿para qué? Me puede servir como un tamizaje, ¿sí? Que de hecho en la búsqueda del umbral electrofisiológico me puede servir como un tamizaje que se utiliza en screening auditivo, ¿sí? Neonatal, o me puede servir, por ejemplo, para descartar si obviamente una hipoacusia severa profunda no me va a dar bien este umbral electrofisiológico, ¿sí? Pero bueno, si yo quiero diagnosticar en un niño pequeño exactamente dónde están sus umbrales auditivos, frecuencia por frecuencia, ya tengo que solicitar otro tipo de potencial de tronco, ¿sí? Bien. Y siempre sepan también que acá estamos hablando de electrofisiología, ¿sí? Y lo que estamos hablando es de decibeles NHL, neurofisiológicos HL, no es el mismo decibel HL de la audiometría, ¿sí? Entonces se le aplica un factor de corrección, ¿sí? En el caso del clic suele ser 10 decibeles, 10, 15 decibeles. Y se transforma en decibel EHL, que se lo llama estimado HL, ¿sí? Bien, acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? De lo que ustedes recibirían si piden un PEAT con búsqueda de umbral. Un PEAT con búsqueda de umbral, acá tenemos el vera neurológico, realizado a 80 decibeles, principales ondas, 135, buena configuración, buena morfología, buena reproducibilidad, empiezo a bajar la intensidad, ¿sí? Fíjense que empiezan a desdibujarse las primeras, se mantiene bastante la 3, eso puede pasar también, que se vea muy grande la 3, y la 5, perdón, acá queda medio encubierta, pero está, la 5 a umbral, ¿sí? La tomamos comúnmente hasta 35 decibeles, ¿sí? Esto puede variar de equipo a equipo o de examinador, pero se considera que si con el descuento, todo lo que es electrofisiología, con el descuento queda en 25 decibeles, estimado HL, está dentro de parámetros normales. Bien, entonces yo a este paciente lo puedo informar como umbral electrofisiológico dentro de parámetros normales, sabiendo ustedes que es un promedio de la mejor respuesta coclear del paciente, ¿sí? Tampoco puedo hacer un diagnóstico exacto, ¿sí? Pero descarto bastantes cosas. Ahora vamos a ver algunos trazados patológicos, y por qué pongo tipos de hipoacusia entre comillas. Porque en realidad estos potenciales, y lo que comúnmente estamos haciendo, estos potenciales los vamos a hacer, todos los que vieron ahora, por vía aérea, ¿sí? Los vamos a estar haciendo con los auriculares de inserción, ¿sí? Entonces yo no puedo decir si tengo una hipoacusia conductiva, si tengo una hipoacusia mixta, o si tengo una hipoacusia neurosensorial, si yo no evalué la vía ósea, ¿sí? Pero puedo llegar a tener alguna que otra característica en el potencial que me pueda hacer pensar que tengo algún que otro tipo de hipoacusia. Ahora, si yo realmente quiero ver el tipo de hipoacusia, tengo también que hacer una evaluación de vía ósea, ¿sí? Que no siempre amerita, ¿no? Hay casos específicos que ameritan un vera por vía ósea, no todos. ¿Mm? Entonces, en el caso de una hipoacusia conductiva, ¿sí? Lo que yo podría llegar a encontrar, repito, es un TCP alargado, ¿sí? Porque acuérdense que teníamos que atravesar por todo el aparato de conducción hasta que aparezca la onda 1. Entonces puede ser que yo tenga un tiempo de conducción periférico, es decir, la aparición de la onda 1 un poquito alargada, ¿sí? Pero está descrito que también puedo tener una hipoacusia conductiva y que me dé dentro de la normalidad. Eso puede ocurrir, ¿sí? Pero si lo veo alargado, puedo pensar que hay un componente conductivo. También puedo pensar que hay un componente conductivo si no me aparece la onda 1, ¿sí? Pero me aparecen todas las demás.
También a veces cuando tengo una morfología regular o un poco mala, con una configuración, una reproducibilidad que varía en cada estimulación que yo mando, como que aparecen las ondas pero se corren un poco, puedo pensar que hay una OME, que hay algo de ahí de oído medio que me está desdibujando el trazado, ¿sí? Pero el tiempo de conducción central a altas intensidades va a ser normal, ¿sí? Ese TCC, ¿sí? La velocidad de la conducción del impulso nervioso, si es conductiva, debería ser normal, ¿sí? Bien, y el aumento del umbral electrofisiológico que obviamente no me va a dar en el umbral esperado. Por ejemplo, acá tengo un potencial evocado de tronco, donde tengo ondas 1, 3 y 5, y si me voy a la tabla, puedo observar acá, donde dice onda 1, fíjense que la latencia de la onda 1 dice 2.2, cuando lo normal es 1.5, ¿sí? Me podría dar hasta 1.7, pero acá me está dando 2.2. Entonces ahí ustedes van a recibir que el TCP está prolongado, ¿sí? Pero cuando vayan a ver el TCC, que es el tiempo de conducción central, ¿recuerdan? Van a encontrar, ahí se me fue la flecha, acá abajo, TCC, 1.5, van a encontrar que es 4, ¿sí? El TCC es normal. ¿Por qué? Porque una vez que empezó a responder el nervio auditivo, el resto de las ondas se desencadenan con normalidad, ¿sí? Entonces no me atrasa la relación interonda, entonces me aparece un TCC dentro de parámetros normales. ¿Bien? Cuando yo voy descendiendo la intensidad en búsqueda del umbral, acá, en estos últimos dos trazados, que era mi última intensidad, fíjense que no hay configuración de onda 5, e incluso acá donde está marcada es de bastante bajita amplitud, ¿sí? Entonces yo puedo pensar que este paciente tiene una hipoacusia conductiva. ¿Lo voy a diagnosticar con este estudio? No, no estaría bien, ¿sí? Pero le puedo agregar una tímpano. Entonces, si ustedes reciben este estudio con una tímpano realizada en este momento, plana o desplazada a presiones negativas, bueno, ahí sí, puedo ya con más confianza decir que tengo una hipoacusia conductiva, derivar al otorrino, resolver el componente de oído medio y repetir, ¿sí? A ver si da bien. Este es otro caso de una hipoacusia conductiva donde no tenemos onda 1, ¿sí? Está muy desdibujadita, muy chiquita, ahí hay una subjetividad de la persona que lo está viendo, pero bueno, ausencia de onda 1 y sí hay ondas 3 y 5, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tengo una patología coclear? El TCP y el TCC suelen ser normales, a altas intensidades, ¿sí? Obviamente voy a tener un aumento en el umbral electrofisiológico, o directamente, depende del grado de la hipoacusia, puedo no obtener trazados con ondas reproducibles. Esto, fíjense que no hay acá ninguna onda que yo podría identificar, se tomaron varias veces los trazados y no hay ninguna onda que yo pudiese decir se reproduce, con lo cual es onda real, ¿sí? Se reproduce de la misma manera en el mismo lugar, no. Entonces, acá no tengo respuestas reproducibles. Esto puede ser compatible con una hipoacusia severa profunda, ¿sí? Bilateral, o bueno, podríamos tener algo retrococlear también, ¿eh? Puede ser también, ¿sí? Por eso les digo, no es que con un clic yo puedo decir, bueno, sí, es esto. Y este es otro ejemplo de una hipoacusia coclear, donde tenemos 1, 3, 5, no está, perdón que no puse la tabla, pero bueno, las latencias son acordes, son normales, y el umbral electrofisiológico aumentado, ¿sí? Fíjense que acá varios trazados, pero no aparece, no se configura, y en menos intensidad, por supuesto, tampoco. Ahora ustedes me podrían decir, bueno, pero ¿cómo sé? Esto puede ser una hipoacusia conductiva también, sí, puede ser, ¿sí? Entonces tengo que acompañar con otros estudios audiológicos. Y con la derivación al otorrino, ¿no? Obviamente. Y cuando tengo una patología retrococlear, algo específico del nervio auditivo, podemos encontrar un sinfín de cosas diferentes, depende de lo que tengamos en ese nervio, ¿sí? Pero lo que cobra mucha importancia a la hora de hablar de que puedo tener algo retrococlear, que en general puede ser unilateral, es la comparación interaural, ¿sí? Es esto de comparar la latencia absoluta de la onda 5 de un lado y del otro, y el tiempo de conducción central de un lado y del otro. Estos podrían ser trazados típicos. Fíjense, este de acá, prolongación del intervalo 1-5. De un lado en un oído tengo todas las ondas, 1, 3, 5, todo perfecto, y fíjense del otro lado, me aparece la onda 1, no me aparece nada en el medio, y acá me aparece atrás, y con una latencia claramente mucho mayor que la del otro lado, la onda 5, ¿sí? O fíjense acá,
que tengo de un lado normal, y del otro lado tengo una prolongación de intervalo 1,3, que ya de por sí, no hace falta ver una tabla, vemos que esta 3 está bastante corrida respecto de esta, ¿sí? Esto me puede hablar de una localización de un tumor, o de un tamaño de un tumor también, pero bueno, obviamente tampoco con esto solo lo vamos a decir. Puede ser que solo me aparezca la onda 1, y después ya nada más se configure, ¿sí? O puede ser que solo me aparezca una onda 5 muy chiquitita, allá lejos, también con la latencia de la onda 5 prolongada. Podría también no tener ningún tipo de respuesta, y que esto también sea algo retrococlear, y no deberse simplemente a una hipoacusia coclear severa profunda. Bien, y acá, a modo esto, lo voy a hacer lo más cortito posible, pero no quería dejar de comentarlo dentro de lo que son las patologías retrococleares, sobre todo para la evaluación en niños. Esto que hablábamos de el desorden del espectro de la neuropatía auditiva, ¿sí? Por definición, la neuropatía auditiva es una desincronía auditiva, ¿sí? Hay un problema en el tema de las descargas sincrónicas del nervio auditivo. Entonces, obviamente lo que vamos a ver alterado es lo que más evalúa las descargas sincrónicas, que es el clic, ¿sí? Este clic neural, ¿sí? Del 7, lo que dice la bibliografía es que del 7 al 10% de los niños con pérdida auditiva pueden tener desorden del espectro de la neuropatía auditiva, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una hipoacusia neurosensorial, comúnmente lo que tenemos alterado, lo que tenemos lesionado son las células ciliadas externas. En una etapa ulterior, si progresa la pérdida, se van a ir dañando las células ciliadas internas, pero la mayoría, ¿no? Tenemos localizado el daño en células ciliadas externas. En el caso del DENA, la anomalía va a estar en la célula ciliada interna, o en la sinapsis de la célula ciliada interna, con las neuronas auditivas primarias, ¿sí? O en el propio nervio, en las propias neuronas, ¿sí? Entonces vamos a tener esta discrepancia de que la célula ciliada externa va a estar bien, pero si seguimos la célula ciliada interna, o el comienzo de la sinapsis con el nervio, no va a estar bien, ¿sí? Obviamente que esto va a generar como característico en estos pacientes una alteración del procesamiento auditivo, ¿sí? Van a ser pacientes que tienen mucho problema de discriminación en ruido, pero acá esto es muy heterogéneo, ¿sí? Los pacientes que tienen neuropatía, no me voy a adentrar tanto, pero los pacientes que tienen neuropatía auditiva pueden tener umbrales en una audiometría tonal normales hasta tener una hipoacusia profunda, ¿sí? Lo mismo que puede pasar en un neurinoma, ¿sí? En una retrococlear. Puede suceder que en lo subjetivo de bien, ¿sí? Disociación, ¿sí? Y en lo neurofisiológico, obviamente que nos va a dar mal, ¿sí? Entonces, importante, si tengo una sospecha de neuropatía auditiva, ¿sí? Realizar un clic, y condición necesaria para diagnosticarlo es que ese clic tiene que no tener respuesta, o tiene que estar muy alterado, ¿sí? Y las microfónicas cocleares, que es potencial que van a ver en la clase siguiente, por eso no lo voy a nombrar, pero las microfónicas cocleares que evalúan las células ciliadas externas, van a estar presentes, ¿sí? Bien, y para ir llegando al final, este estímulo clic que venimos hablando ahora, como ya dijimos, tiene sus limitaciones en esto de que activa un área extensa de la membrana basilar, y tiene contribuciones de regiones frecuenciales, como pueden ver acá en el espectro, ¿sí? Tiene contribuciones también, si acá pueden ver las frecuencias, van a ver que tiene contribuciones también de frecuencias medias y graves, si bien tiene el énfasis en la zona de las agudas. Entonces existen lo que son los tonos específicos, que son los tonos PIP o BERS, que estos, como pueden ver acá a simple vista en el espectro, presentan energía concentrada en la zona de una frecuencia determinada, ¿sí? Es una banda más estrecha, ¿sí? Por eso es que es un estímulo un poquito más prolongado. Este es el estímulo que tenemos que usar si queremos hacer una evaluación por tonos, ¿sí? Entonces, la solicitud del estudio ya debería decir PEAT por frecuencia específica, ¿sí? O PEAT por tonos, o PEAT por tonos PIP o BERS, ¿sí? Eso tiene que estar aclarado en la orden cuando solicitan el estudio. Es importante saber qué queremos descubrir con el potencial que vamos a pedir, ¿sí? Y también, como dijimos antes, así como el umbral del clic tiene una corrección porque son decibeles NHL, no importa cuánto es el descuento, acá yo se los pongo a modo ilustrativo, pero cada frecuencia tiene un descuento, ¿sí? Que se le debe realizar para estimar HL, para estimar a la audiometría, tanto por vía aérea como por vía ósea,
¿sí? Bien, y acá tenemos, para ir terminando, unos ejemplos de lo que serían potenciales por tonos o tonos PIP, ¿sí? O BERS. Este es un paciente de 4 años, ¿sí? Que lo derivan porque tiene alteraciones del lenguaje, ¿sí? Y evidentemente no lo logran condicionar para hacer una audiometría tonal, ¿sí? Una audiometría tonal por juego, que es lo que correspondería a su edad. Entonces, como no logra responder o condicionarse a esa prueba, lo derivan a hacer un potencial. ¿Qué potencial necesito en este nene? Y en este nene necesito saber frecuencia por frecuencia cuánto está escuchando, ¿sí? Entonces, en este caso, podemos ver, acá yo les pongo, esta es la frecuencia 2000, frecuencia 1000, frecuencia 500 y frecuencia 4000, ¿sí? Acá pueden ver las intensidades a las que está tomada. Fíjense que está tomada la 2000 a 30 decibeles, ¿por qué? Porque tiene un descuento, ¿sí? Con el descuento de 5 decibeles que le corresponde me queda en 25, que dijimos que 25 es normal para lo que es electrofisiología, ¿sí? La frecuencia 1000, también tomada en 35, que tiene 10 de descuento, normal. La frecuencia 500, que tiene 10, 15 decibeles de descuento, también normal. Y la 4000, que no tiene descuento, ¿sí? Por eso está tomada hasta 25 decibeles, considerado normal. Oído izquierdo, lo mismo, 2000, 4000, 1000 y 500, normal, ¿sí? Entonces en este paciente, yo ya sé que la alteración del lenguaje pasa por otro lado, ¿sí? Pero el input auditivo está, ¿sí? Obviamente que cuando se pueda, siempre es ideal correlacionar con una evaluación subjetiva, ¿sí? Es importante la evaluación subjetiva, porque el audio, en realidad más que la objetiva, porque en realidad la audiometría me va a estar diciendo lo que el paciente reconoce como un sonido, ¿sí? Me va a estar evaluando mucho más allá que un potencial evocado. Pero es lo que tenemos para evaluar cuando el paciente no puede responder a otra prueba. Este es un paciente de 1 año, ¿sí? Que tiene antecedente de riesgo auditivo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un paciente que de por sí tiene un antecedente de riesgo auditivo, no me voy a quedar con el umbral electrofisiológico del clic, ¿sí? Voy a querer investigar un poquitito más, porque este paciente tiene un antecedente de riesgo auditivo. Entonces puede en el tiempo o desarrollar una pérdida auditiva o puede tener algo en otra zona frecuencial, ¿sí? Entonces, lo mismo, frecuencia 2000, fíjense que perdón, esto no lo dije antes, cuando evaluamos con tonos PIP o BERS, en general vemos solo la onda 5, ¿sí? Y solo nos importa marcar la onda 5. El resto de las ondas, a veces se puede ver una onda 3 atrás de la onda 5, a veces no, no importa. Lo que me está determinando el umbral es la onda 5, ¿sí? Y tampoco me importan las latencias. No, acá tiene que aparecer y se tiene que reproducir. Importante que se reproduzca. Lo mismo, frecuencia 2000, normal de los dos lados, frecuencia 4000, normal de los dos lados, y en la frecuencia 1000 del oído derecho, fíjense que acá aparece, y acá, que sería el umbral donde me debería aparecer, se han tomado 4 trazados, pero fíjense cómo se desdibuja, acá se ensancha, acá es muy chiquitita, acá no está exactamente igual, entonces no se puede marcar como presente, ¿sí? Pero nada, son 10 decibeles, ¿sí? Entonces no me preocupa la audición de este paciente. Sí le puedo hacer una tímpano, sí puedo controlar si esto es algo de oído medio, sobre todo porque es una frecuencia 1000 y no es una frecuencia aguda, es decir, estamos yendo hacia la zona que puede tener más una pérdida de conducción, ¿sí? Pero no me preocupa. Y este es un paciente también de 4 años, también derivado por alteración del lenguaje, pero ¿qué pasa acá? Acá la frecuencia 1000 no me da a umbral, fíjense acá, picos reproducidos, frecuencia 500, ¿sí? Sí, me da umbral, ¿sí? Vayan en la cabeza dibujándose la audiometría. La frecuencia 500 me da normal, la frecuencia 1000 me da un poquitito caída. Cuando me voy a la 2000, obtengo respuesta reproducible en 50. ¿Sí? Por más que le haga el descuento, igual me da pérdida. Y la 4000 me da en 40. Por más que le haga el descuento, tampoco me da dentro de parámetros normales. Y fíjense que va cayendo hacia los agudos, lo que sería la configuración por ahí más típica de algo neurosensorial. ¿Sí? Y en oído derecho algo similar, ¿sí? Lo mismo. La 2000, fíjense, me da en 50, fíjense los picos reproducibles, y acá ya no es reproducible, aparece, no aparece, ¿sí? Acá lo mismo, ¿sí? Perdón, en la 1000 sí me aparece umbral, perdón. La 500 no, desdibujada, y la 4000 tampoco, ¿sí? Entonces, este es un paciente donde sí yo ya quiero controlar un poquito más, ¿sí?
A este paciente también le voy a hacer una tímpano, le voy a hacer unos reflejos, ¿sí? Y bueno, en lo posible habría que ver qué pasa si se le puede hacer algo conductual. Si este paciente tiene una tímpano tipo A, bueno, ahí sí, ya no tenemos tanta duda, ¿bien? Y por otro lado, se podría complementar, si es un chico muy chiquitito y queremos, con un Vera por vía ósea. De esos estudios lo que van a recibir es esto, ¿sí? Van a recibir umbrales de oído derecho, frecuencias 500, 1000, 2000, 4000, oído izquierdo, donde dio y donde queda con el descuento, EHL, fíjense, estimado HL. Y en la conclusión, presenta una hipoacusia de grado, fíjense que dice hipoacusia de grado leve a moderado, no dice si es de tipo, ¿sí? Neurosensorial, conductiva, ¿sí? Porque esto está tomado por vía aérea. Hipoacusia de grado leve a moderado en forma bilateral. En este caso se sugirió interconsulta con otorrino y correlacionar con otros estudios audiológicos, ¿sí? Otoemisiones acústicas. Bien. Entonces, para cerrar, y que esto quede claro, es que el potencial evocado auditivo de tronco no es una prueba auditiva per se, es una prueba de sincronía neural, ¿sí? El estímulo clic no me va a dar información precisa de configuración, grado y tipo de pérdida auditiva, ¿sí? No me va a hablar de una frecuencia específica, sí me permite conocer la integridad del octavo par, y sí me permite hacer un análisis neural, ¿sí? Y el estímulo frecuencial, el People-Verse, es el que me va a permitir tener umbrales electrofisiológicos en frecuencias específicas por vía aérea y por vía ósea, ¿sí? Por eso, tener en cuenta qué es lo que yo quiero recibir, ¿sí? Y el último comentario que hago respecto de los potenciales de vía ósea, en general es un estudio que se reserva el potencial de vía ósea para casos donde hay patologías de oído medio estructurales, ¿sí? Como por ejemplo, una agenesia, ¿sí? O una digenesia, ¿sí? O si tengo una desconexión de cadena, ¿sí? Donde yo voy a tomar el PEAT frecuencial por vía aérea, obviamente me va a dar patológico, ¿sí? Y yo quiero saber si a eso se le suma algo coclear o no. Quiero saber si es conductiva o si es mixta, ¿sí? Entonces ahí sí cobra relevancia total hacer un potencial de vía ósea, ¿sí? Esos son como los casos obligados en los que hay que hacer un Vera por vía ósea, ¿sí? En los otros casos podemos acompañar con una tímpano, con unos reflejos, con una autoemisión. Obviamente si tenemos la posibilidad, el tiempo y las condiciones dadas, porque esto en los niños se hace bajo sueño fisiológico, y ese sueño fisiológico tiene que durar un tiempo para que lo podamos completar todo el estudio. Obviamente lo ideal es hacerlo, pero bueno, no siempre se puede. Pero en esos casos de hipoacusia conductiva estructural, hay que hacerlo, ¿sí? Bueno, muy bien.